Entonces voy a orar a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy tan precioso para que podamos alabarte a ti, Señor, y también para que podamos escuchar tu palabra. Por eso aquí estamos sentados todos nosotros, por eso siempre estando con nosotros, ayúdanos para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Sin la revelación del Espíritu Santo, la gente no puede entender lo que dice la Biblia. Por eso nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para cumplirla en nuestra vida, para agradarte a ti, Señor. Pero aún somos débiles, nos faltan muchas cosas, aún tenemos la pecaminosa naturaleza, por eso nosotros podemos cometer algunos errores, pecados que no agrada a ti, Señor. Pero tú eres misericordioso de nosotros, por eso tú siempre nos perdona para que podamos recuperar la relación buena contigo, Señor. Sobre todo queremos obedecerte más y más, pero necesitamos la oración y tu ayuda para que podamos obedecerte perfectamente. Y también oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, muy delicadas, muy complicadas. Nosotros no sabemos muy bien la situación de cada uno de ellos, pero tú sabes mejor que nosotros la situación de cada uno de nosotros. Por eso tú puedes estar con nosotros, tú puedes consolarnos, tú puedes levantarnos de nuestra caída. Solamente nosotros queremos confiar en ti, Señor, para saber tu poder, tu misericordia, tu gracia. Así como dice la Biblia, el que confía en el Señor, el que espera en el Señor, puede tener el poder como las alas de águilas para subir más arriba. Nosotros queremos tener esta fuerza para subir, para poner nuestra vista arriba, para confiar en ti, Señor. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Nosotros queremos aprender más y más tu misericordia, tu gracia tan grande para pagar tu gracia mientras vivamos en este mundo. Por eso siempre están con nosotros y ayúdanos para que podamos seguir a ti, Señor, aunque tengamos muchas dificultades en esta vida. Todos nosotros lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar vamos a ver un versículo de la Biblia, el libro de Génesis, Hebreos capítulo 1. El libro de Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Sí. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Sí. También pueden ver la pantalla, pero mejor que busquen la Biblia, ¿no? Sí, Hebreos. Casi la última parte del libro de Biblia. Sí. Pero bueno, si lo tenemos, vamos a leerlos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y como tuvimos la semana pasada el seminario de la Biblia, ¿no? Sí, a través de este seminario podemos confirmar la veracidad de la Biblia. Si una persona no aprende bien la Biblia, pueden pensar que la Biblia es como una metáfora, o una parábola, o una leyenda, o un mito, ¿no? Sí, pero a través de la Biblia, o sea, las evidencias, ¿sí?, de lo que ocurrió, ¿sí?, en este mundo, según dice la Biblia,
sí, todos podemos confirmar que la Biblia es verdad, históricamente y científicamente y arqueológicamente, ¿no? Sí, todas evidencias nos enseñan que la Biblia es verdad, ¿no? Y a través de esta cosa, y lo más importante de aprender la Biblia es tener la vida eterna, o sea, sí, recibir la salvación. Porque el nombre de Jesús, su significado es la salvación. Por eso, como este versículo, Hebreos 1 al 4, ¿no? Sí, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. De hecho, toda la Biblia testifica a una persona, un personaje, que es Señor Jesucristo, ¿no? Por eso todas las cosas, todos los acontecimientos, sí, todos los personajes indican la imagen de Jesucristo. Por eso hoy me gustaría que aprendamos unas imágenes, o sea, unas sombras de Jesucristo y su salvación. ¿Por qué? Como este dicho, como esta palabra, muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha mostrado la imagen de Jesucristo y su salvación, ¿no? Y como versículo 3, aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿A quién se refiere aquí el cual? Indica Señor Jesucristo, ¿no? Él era humano, ¿verdad? Como nosotros. Tenía carne y hueso, y también si tenía sed, hambre y tristeza, sí. Todo lo sintió, sí, como los humanos, ¿no? Pero como este versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria misma de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como este versículo, ¿no? Como creador, Él sustenta todo el universo, la tierra, planeta y a todos los seres vivientes con su palabra, ¿no? El primer libro de Génesis, de la Biblia, Génesis, ¿no? Sí, Él dijo, fuera luz, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Sí. Y Él creó todas las cosas con sola una palabra, ¿no? Entonces su palabra tiene gran poder, ¿no? Para crear y para sustentar y también para alimentar a cada uno de nosotros y también para darnos la vida eterna. Eso poder de la palabra del Señor, ¿no? Y lo más, sí, importante, lo más grande de su obra es esto, ¿no? Versículo 3, la última parte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí. ¿A qué se refiere esto, no? El Señor efectuó la purificación de nuestros pecados, ¿sí? ¿Por qué la gente va al infierno? Solo por una causa, por el pecado, ¿no? ¿Sí? Si no tiene pecado, ya no puede ir al infierno. Pero todo el mundo, si tiene pecado, comete pecado cada día, cada momento, sin parar, ¿no? Entonces hace falta la purificación del pecado. Por eso el Señor mismo efectuó la purificación del pecado de cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con su propia sangre. Aquí habiendo efectuado, o sea, ya terminó. Y luego Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque ya no queda más para trabajar, ¿no? Por eso Él ya está sentado en la diestra de majestad, y luego cuando viene al aire otra vez, entonces los salvos pueden estar con Él, ¿no? Sí. Por eso hoy vamos a aprender, ¿sí? Desde Génesis, ¿sí? Ya Dios nos ha mostrado, nos ha revelado el plan de la salvación cada uno de nosotros y con qué manera Él hizo esta obra. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Como sabemos, como el seminario, ¿no? De la Biblia, la primera historia de la humanidad, ¿cuál era? El huerto de Edén, ¿no? Dios creó dos hombres, varón y hembra, Adán y Eva, ¿no? Pero algunos malinterpretan, porque capítulo 1 de Génesis está escrita, Dios creó
a las personas según imagen de Dios. Primer capítulo. Y el segundo capítulo ya sale otra vez. Dios creó a Adán y Eva. Por eso algunas enseñanzas insisten que antes de Eva había una mujer, ¿no? Sí, se llama Lilith. Pero eso es totalmente falsa. ¿De dónde sacaron esta idea? Yo no sé, ¿no? Pero han inventado una teoría muy mala para engañar a la gente. Desde el principio, Dios creó solamente dos hombres. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar esa cosa? ¿Sí? Vamos a ver Malaquías capítulo, el último libro de la Biblia, sí, del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 12. Malaquías 2:15, voy a leer. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Pueden entender ese versículo? Dios creó solo uno, aunque tenía muchos espíritus, ¿no? Sí, como este versículo. Habiendo en él abundancia de espíritu. Él tenía muchos. Por eso él podía crear, ¿no? Muchos hombres, pero solo hizo uno. ¿Para qué? Para encontrar, ¿sí?, una descendencia muy pura. ¿Sí? Por eso aquí, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿A qué se refiere esto? Hay que mantener este matrimonio. ¿Sí? Eso porque Dios creó un hombre, una mujer, ¿sí?, para hacer un matrimonio uno. ¿Sí? Por eso no había otra mujer antes de Eva, ¿no? ¿Sí? Ya volvamos. Por eso empezó la historia de la humanidad, el huerto de Edén. Dios creó solo dos hombres, varón y hembra, Adán y Eva. Y los puso, ¿dónde? En jardín, un huerto al oriente se llama Edén, ¿no? Sí. El huerto de Edén, ¿dónde estaba? Sí. En Mesopotamia, ya ahora, ¿no? Sí, está en guerra, ¿no? Sí. Cerca del Golfo Pérsico, este lugar, ¿no? Hoy me he dado cuenta que el precio de gasolina ha subido mucho, ¿no? Sí, bastante, mucho. ¿Por qué? Sí. Se ha afectado la guerra esta zona, ¿no? Sí. Por eso. ¿No? Entonces, ¿por qué esta zona hay muchos petroleros? Eso, un yacimiento, un rastro del enterramiento del huerto de Edén, según dice la Biblia, ¿no? Entonces, desde este momento, Dios planeó la salvación de toda la humanidad. ¿Por qué Dios descansó después de crear todas las cosas? Después de 6 días. Porque él no tenía ninguna cosa para trabajar, porque él hizo todo la creación. Pero después de quebrantar el reposo, el descanso de Dios, dos hombres, Adán y Eva, cometiendo este pecado, ¿no? Por eso Dios empezó a trabajar, ¿no? Por eso toda la humanidad son quebrantadores del reposo de Dios, ¿no? Desde ese momento Dios trabajó para salvar a la humanidad, ¿no? Aquí, como sabemos, aquí si Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ¿no? Sí. Entonces, en aquel día, ¿qué les ocurrió? Su espíritu murió, o sea, desconectado con Dios, ¿no? Ya ellos no pudieron conectar con Dios. Y luego sus ojos se abrieron, ¿no?, para ver su vergüenza, su pecado, y luego ellos tuvieron un criterio para juzgar a otras personas. Si serpiente les dijo, ¿no?,
si vosotros seréis como Dios. ¿A qué se refiere esto? Dios tenía el criterio para juzgar al pecado. Pero después de comer este árbol prohibido, los humanos también pudieron tener esta capacidad de juzgar a los demás. Por eso nosotros podemos juzgar a otro con nuestro propio criterio, no de Dios, ¿no? Eso es un problema. Serpiente, sí, engañó a Adán y Eva. Y ellos cometieron pecado y tuvieron esta capacidad de juzgar a los demás, ¿no? Sí. Y abrieron sus ojos para ver su vergüenza y su pecado. Antes estaban desnudos, pero ya sí, se sentían muy vergonzosos, ¿no? Vergüenza. Por eso, ¿qué hicieron ellos? ¿No? Aquí entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza. ¿Qué hicieron ellos? Cosieron unos delantales de las hojas de higuera, porque delante de sus ojos había este árbol, ¿sí? Higuera. Por eso con estas hojas cosieron delantales para cubrir, como bikini, ¿no? Sí, para cubrir su vergüenza, ¿no? Que de acuerdo con este versículo, una vez que Adán y Eva comieron la fruta, sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos, ¿no? Sí. Se hicieron vestidos de hojas de higuera. Después de cometer el primer pecado, Adán y Eva llegaron a la primera solución inadecuada para el pecado y la vergüenza que lo acompaña. La cubierta de hojas de higuera de Adán y Eva no era adecuada. ¿Por qué? Si lo hubiese sido, no habría sido necesario matar al animal inocente para vestir a la pareja caída, ¿no? Sí, muy curiosamente, ellos pues, sí, se vestieron delantales con las hojas de higuera. Pero por la tarde, por la noche, ¿no? Dios le llamó a Adán. Adán, Adán, despierta. ¿Y dónde estás? Así, ¿sí? Entonces, Adán, ¿qué respondió a Dios? Yo me escondí. ¿Por qué? Sí, yo tenía mucho miedo de ti, ¿no? Yo estaba desnudo, ¿sí? De hecho, una persona no se soluciona su pecado ante Dios, tiene miedo. Por eso siempre se esconde de Dios. Vamos a ver en aquel momento. Ellos se vestieron con los delantales de las hojas de higuera. Entonces, ¿a qué se refiere esas hojas de higuera? Eso indica todos los hechos humanos para cubrir su vergüenza, su pecado. Por eso la religión enseña esta cosa. Casi toda la religión, sí, da enseñanza sobre el pecado y cómo se puede solucionar este pecado. ¿Sí o no? Sí, no sé, sí, musulmanes y budistas y mormones y católicas, da igual, todo iguales. Enseña la solución del pecado. Pero aunque hacemos muchas veces, muchas cosas según su enseñanza de religión, siempre tengo duda y miedo del pecado. ¿Por qué? Esas cosas no se puede solucionar. Así como, sí, Adán y Eva cosieron estos delantales de las hojas de higuera. Eso indica todos los hechos humanos, ¿sí? Por eso se sentía vergüenza y miedo, ¿no? Iguales, ¿no? Por eso Gálatas 3:21, aquí vamos a ver. Gálatas 3:21-22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesucristo fuese dada a los
creyentes. Ayer aprendimos el libro de Romanos, ¿no? Sí. Comparando la ley y la vida eterna en Cristo Jesús, como estos versículos. La gente quiere tener la vida eterna guardando los mandamientos, las leyes. Así como, ¿no? Si Adán y Eva quisieron cubrir su vergüenza con las hojas de higuera, ¿no? Sí. Eso no puede cubrir perfectamente. Por eso Dios preparó, ¿no? Aquí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Sí. Dios preguntó a Adán, ¿tú comiste este árbol? Sí. Sí, para ser sincero, ¿no? Para que sea sincero ante Dios, Dios le preguntó. ¿Dios no lo supo? Sí, supo muy bien, ¿no? Sí. Por eso una persona, después de darse cuenta de su pecado, hay que tener el corazón más sincero ante Dios. ¿Sí? Eso una preparación de recibir la bendición de Dios, ¿no? Sí. Aquí Isaías 59, versículo 6, está escrita, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. ¿Sí? Muy coincide con este versículo, ¿no? Mucha gente quiere encubrir su vergüenza, su pecado con telas, ¿no? Pero sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, ¿no? Sí. Por eso aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, aquí, pieles, ¿no? Y los vistió. Génesis 3:21. Ya vimos la respuesta de Adán y de Eva a su pecado. Hoy veremos la de Dios. En un sentido, aquí está el evangelio prefigurado, ¿no? Sí. Eso, primer evangelio que se ha manifestado en el libro de la Biblia. Entonces vamos a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre hojas de higuera y pieles de animales? Sí. ¿Qué tienen los animales que no tienen las hojas? Aquí la respuesta, por supuesto, la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿No? Como el libro de Levítico, como el libro de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hace remisión. La misma sangre hará expiación para vuestras almas, ¿no? ¿Sí? Dios nos ha dado esta sangre. ¿Para qué? Con la sangre el pecado de la persona puede ser perdonado, ¿no? ¿Sí? Por eso aquí Levítico 17:11, Apocalipsis 1:5 y 1 Pedro, sí, sale muchas veces, muchos lugares, que la sangre de Jesucristo lavó mis pecados, purificó todos nuestros pecados. Entonces vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1. Muy fácil, ¿no? El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Cinco y 6. Sí. Ya, vamos a leerlos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los... Sí. Aquí dice Jesucristo, ¿no? El testigo fiel y al que nos amó. Él nos amó y también nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no?
Por eso Dios sacrificó un animal que era inocente para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Por eso túnicas de pieles. Eso es una figura, una sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, ¿no? Por eso lavó nuestro pecado. No solo esto, sino nos hizo reyes. ¿Quién es el rey? ¿Sí? El que tiene mando, ¿no? Para gobernar. ¿Sí? Somos reyes en este mundo, no. Este mundo no, pero el mundo venidero seremos reyes. ¿Sí? Aunque somos ricos ahora, ¿sí? En un poco tiempo, cuando Él venga, seremos reyes. Y nos hizo también sacerdotes. ¿Sí? Sacerdote tiene gran papel, ¿no? Para reconciliar con Dios a los pecadores. Por eso nosotros podemos hacer estas cosas, ¿no? Sí. Por eso aquí la sangre, esto nos dice cómo aparece en Evangelio en Génesis, ¿no? Para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, su pecado, el animal inocente murió, ¿no? Así como murió el animal, nuestro Señor Jesucristo murió hace 2000 años en la cruz, ¿no? ¿Sí? Eso históricamente real, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez la parte más notable del texto sea la última, en la que se dice que los vistió. ¿Quién lo hizo? Dios hizo. Dios los vistió, ¿no? ¿Sí? La gente no tiene capacidad, por eso Dios lo hizo. ¿Sí? Génesis 3:21. Pero Dios mismo resuelve el problema vistiéndolos con una ropa hecha de animales inocentes que fueron degollados, ¿no? Sí. Así, desde el mismo principio, Dios reveló el plan de la salvación. Nunca deberíamos olvidar que, por horrible que haya sido el pecado de Adán y de Eva, la gracia de Dios para salvarlos de él fue mayor, ¿no? Sí. Entonces, primera vez, ellos vieron la muerte. En el huerto de Edén no había muerte, ¿sí o no? Como paraíso. No hay desastre, no hay enfermedad, no hay muerte. Pero ellos, primera vez, vieron la muerte. ¿Sí? ¿Qué se sentirían? Muy temeroso, ¿no? Sí. Por nosotros, un animal inocente murió. Eso para ellos gran experiencia, ¿no? Sí. Por eso la hoja de higuera indica los hechos humanos, los hechos religiosos. No pueden cubrir la vergüenza, el pecado perfectamente. ¿Qué hace falta? Túnica de pieles, ¿no? Sí. Por eso aquí Isaías 61:10 indica: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Dios los vistió. Aquí me vistió con vestiduras de la salvación. Sí. Y me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿a qué se refiere? Vestidura de salvación. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, doble garantía. La muerte de Jesús nos lavó mi pecado. La resurrección de Jesús me garantiza mi justificación, ¿no? Por eso aquí, vestidura de salvación y manto de justicia, como esta imagen. Interior de nuestro corazón, de nuestro espíritu, ya sea cubierto con la sangre de Jesucristo. La vestidura de salvación nunca puede desaparecer, ¿no? Sí, se queda el mismo color, la sangre. Y luego exterior, como manto de justicia, muy blanca. Blanca, sí, nos enseña la pureza, ¿no? Sí, la santificación. Pero se puede manchar muy fácilmente, ¿sí o no? La ropa blanca, sí, comparando negra, ¿no? Sí.
no pasa nada negra cuando se mancha una, pero no se ve. Pero la ropa blanca se ve muy fácilmente. Por eso una persona, después de recibir la salvación, se siente más fácilmente el pecado. Antes de recibir la salvación, no se siente tan fácilmente el pecado. ¿Sí? Porque tenemos la ropa blanca. Se puede manchar muy fácilmente. Por eso hay que lavarse cada día, cada momento. Por eso hace falta la confesión, arrepentirse ante Dios para mantener la pureza de nuestro manto de justicia. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Sí. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hablar, comportarme para mantener la pureza de nuestra vida como manto de justicia. Pero el interior sí sigue iguales. Sí. Por eso Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Por eso nosotros, los salvos, ya revestidos con la vestidura de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso túnica de pieles. ¿Sí? Y Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿No? Las personas que están desnudo, ¿sí?, tendrá vergüenza. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que enseñar a la gente. ¿Sí? Vamos a ver, en el verano, en la playa, si anda desnudez, no pasa nada, ¿no? Si todo el mundo iguales. Pero hoy en día, en la calle, una persona, ¿sí?, con desnudez y anda, sí, un poco vergonzoso, ¿no? Sí, sí. La gente espiritualmente están desnudos, ¿sí? Por eso hay que vestirse con la ropa de la salvación. Eso, la primera sombra de la salvación que planeó Dios, ¿no? Y luego sale, ¿no?, una historia de los hijos de Adán y Eva, ¿sí?, Caín y Abel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está escrita esta historia Caín y Abel? Sobre todo sus ofrendas, ¿no? Sí, mucha gente no entiende por qué Caín mató a Abel. ¿Por qué Dios no lo aceptó la ofrenda de Caín? Algunas veces han escuchado, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. Caín, ¿qué ofrendó a Dios? Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 4, 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, como versículo 2, Caín era labrador, que cultiva, ¿no? Sí. Y Abel era pastor de las ovejas. Entonces, a través de ese versículo podemos saber, Caín y Abel, ¿todos son creyentes o no? Sí, todos son creyentes. Porque ellos quisieron dar ofrenda a Dios. ¿Sí? Si no creyeron en Dios, ellos no pudieron ofrendar a Dios. Entonces, Caín, Abel son mismos creyentes. Pero, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Algunos dicen que, Caín con hipocresía, ¿no? No tenía el corazón sincero. Por eso Dios no lo aceptó la ofrenda de Caín. No. Sí.
De hecho, después de cometer pecado Adán y Eva, la tierra ya fue maldita por Dios. Y producieron ¿qué? Espinas, ¿no? Sí. Entonces, para cultivar algo hace falta mucho esfuerzo, ¿sí o no? Hay que quitar las hierbas malas, espinas, y también sembrar, regar y luego cosechar. Pero en cambio, ¿sí? Para criar un ganado como oveja, ¿qué hace falta? Nada, suelta al pasto, ellos mismos comen y andan y luego regresan. Y el pastor de oveja, ¿qué hacen? Sentándose, alabando al Señor. No hace falta mucho esfuerzo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero Caín trajo el fruto de la tierra para ofrendar a Dios. Él se esforzaba mucho para cultivar esta cosa, para dar ofrenda a Dios. Pero Abel no hizo nada. Solo recogió una oveja gorda entre sus ganados. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Vamos a ver. Adán y Eva, si no contaron lo que sucedió a ellos, a sus hijos, sí, lo contaron todo, ¿no? Mira, tu padre y yo hemos cometido pecados. Por eso Dios, para cubrir nuestra vergüenza, Él mató un animal. Nosotros, primera vez, hemos visto la muerte de animal. Sí, me da mucho miedo así. Y contó todo a sus hijos, ¿no? Caín y Abel, todo lo escucharon. Entonces, Abel se dio cuenta de una cosa importante. Para agradar a Dios, hace falta el derramamiento de sangre. O sea, el sacrificio de una vida. Pero Caín no hizo caso, ¿no? Vale, sí. Para agradar a Dios hace falta derramamiento de sangre, pero me da mucho miedo, me da asco. Por eso, en lugar de sangre, yo quiero ofrendar a Dios más bueno, que es fruto de la tierra. ¿Por qué fruto de la tierra? Tierra ya maldita, ¿sí o no? ¿Sí? Pero Caín no hizo caso a la palabra de sus padres. Por eso Dios no aceptó esa cosa. Ya, vamos a ver capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún habla por ella. Aquí por la fe, Abel creyó la palabra de sus padres, Adán y Eva, y se dio cuenta de la salvación. Por eso, para agradar a Dios hace falta derramamiento de sangre. Por eso en el libro del Levítico sale mucho sacrificio, ofrenda, ¿no? La mayor parte de sacrificios son animales. Sí, sacrificio su muerte. Sí. Dios realmente quiere ver la muerte de los animales. No quiere ver, pero eso relacionado con el pecado. Sí. Ya que Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abel tenía fe correcta, por eso fue justificada. Dios lo aceptó, la ofrenda de Abel. ¿Sí entiende mi palabra? No importa su corazón, importa es fe. ¿Sí? ¿De qué fe? De la sangre, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué Caín mató a Abel? Eso enseña la persecución, ¿no?, a los creyentes verdaderos. Ya, aquí Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿no? Sí. Él sí fue enfadado mucho, ¿no? Se enfadó mucho. Por eso sí planeó para matar a Abel. Salgamos a la tierra, y luego lo mató. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está escrita esta cosa? A lo largo de la historia del cristianismo habrá mucha persecución, así como mató Caín a Abel, ¿no?
Por eso Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿A quién se refiere si el que había nacido según la carne? ¿Sí? Gálatas si se trata de dos cosas. Una persona quiere ser justificado por la obra de la ley. Una persona por la fe, ¿no? Entonces, aquí el que había nacido según la carne indica el que quiere ser justificado por la obra de la ley. Entonces podemos saber quién será, ¿no? ¿Sí? El mundo, las religiones, ¿sí? Sobre todo Iglesia Católica, ¿sí? Muchos mataron a los protestantes. ¿Saben ustedes? ¿No? ¿Sí? Ellos, nacidos según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Sí? Los protestantes, ¿sí?, fueron sacrificados mucho, perseguidos muchos, más de 8 millones, ¿sí?, cristianos murieron, martirizados, ¿eh?, a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Ahora también, ¿sí?, el mundo nos persigue, ¿no? ¿Por qué? Con esta causa. Caín mató a Abel. Sigue persiguiendo a los nacidos espiritualmente. Por eso está escrita esta historia, la ofrenda de Caín y Abel, ¿no? Sí, aparentemente una historia muy cruel, ¿no? Un hermano mayor mató a su hermano, sí, menor, ¿no? Sí, ay, no puede ser así. Aparentemente puede pensar, pero tiene este sentido. ¿Sí? La ofrenda de Abel, por la fe, Dios lo aceptó agradablemente. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Sí. Y luego, el libro de Éxodo, también está escrita una figura de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Dios trajo 10 plagas a la tierra de Egipto para castigar a la tierra entera de Egipto, ¿no? Desde primera plaga hasta la última. ¿Cuál era la última? La 10ª, la muerte de todos los primogénitos, del rey hasta los animales. Todo el primogénito murió ese día, ¿no? Pero Dios enseñó al pueblo de Israel una manera de salvar su primogénito, ¿no? Sí. Entonces vamos a buscar Éxodo capítulo 12. El segundo libro de la Biblia, ¿no? Sí. Ahora estamos aprendiendo las sombras, ¿no?, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 12. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13, leámoslo juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sí, Dios enseñó una manera de salvar la familia, ¿no? Vosotros tenéis que guardar una oveja, una cabra, ¿no?, de 1 año, y hay que guardar hasta el día 14. Y el día 14 entre las 2 tardes, o sea, más o menos a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Y mató este animal y luego hay que poner su sangre, ¿dónde?
dintel y 2 postes. Entonces, ese día Dios herirá a todo el territorio de tierra de Egipto. Entonces, como este versículo, yo veré. ¿Qué verá? La sangre. Y yo pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Eso, ¿qué ve Dios? La sangre. Sí. Entonces, ¿por qué Dios mandó esta cosa? Sí, Dios, sí, podría salvar sin hacer nada el pueblo de Israel, ¿sí o no? Sí, sabiendo, esa casa de Israel, esa casa de Egipto, entonces mata esto y salva esto. Sí, Dios puede hacer, pero ¿por qué mandó esta cosa? Hay que matar un cordero, un animal, y pone la sangre, ¿sí?, encima de la puerta. Eso también nos enseña, ¿sí?, el plan de la salvación. La salvación no se cumple sin hacer nada, sino hace falta sacrificio o derramamiento de la sangre. ¿Sí? Una persona creyó esta palabra. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Coge un animal y mata y pone la sangre. Ay, pero me da mucha asco, ¿no? La sangre. Por eso, en lugar de sangre, yo voy a poner las flores, ¿sí?, más bonitas en la puerta, ¿no? ¿De qué le pasa? Sí, morirá. Sí, la sangre hay que poner, como esta imagen. ¿Sí? Dios ve esta sangre y piensa, el animal murió en lugar de esta familia. Por eso pasa. Eso, Pascua, ¿no? Cuando nos toca Pascua, abril, ¿no? Primera semana de abril, ¿no? El mismo día, Señor Jesús también murió, como el Cordero Pascual. Aquí Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Si podemos imaginar como estas imágenes, ¿no? Entre las casas. Una casa, cuya puerta se ha puesto con la sangre, ¿no? Sí. Pero una persona tiene gran gozo. Dios cumplirá su promesa, ¿sí? Pasará la mortandad de mi casa. Una persona como número 2, ¿no? Si tiene mucho miedo, a lo mejor Dios nos juzgará, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? Siendo, ¿sí?, no sé, miedo, ¿no? Y otro, ¿sí?, inseguridad, ¿no? ¿Sí? Realmente Dios nos pasará, yo no sé. Y otra persona, sí, no se siente nada, ¿sí? Me da igual, ¿sí? Pero otra persona, ¿sí?, como número 5, autoconfianza. Yo tengo tan gran certeza que Dios me pasará, pero si no ha puesto la sangre encima de la puerta. Vamos a ver. El número 1, ¿pasa o no? Sí, no importa su corazón, ¿no? ¿Tiene miedo? No pasa nada. Pasa, ¿no? Sí. Inseguridad, ¿pasa? Sí. Y 4, también pasa, ¿no? Sí. El 5, ya no pasa, ¿sí? Porque importa es poner la sangre. Por eso nosotros tenemos que mirar nuestro corazón. La sangre de Jesucristo ya se ha puesto encima de nuestra puerta de corazón o no. Si no se ha puesta perfectamente, Dios no pasa. Aunque tiene mucha confianza, mucha sabiduría, mucho conocimiento, muchas cosas buenas, no importa. Importa es poner la sangre, ¿no? Sí. Y también Éxodo capítulo 14 está escrita la división del Mar Rojo, ¿sí? Ya vamos a ver. Éxodo capítulo 14. Versículo 21. De hecho, el libro de Éxodo, capítulo 12, 14, nos enseña 2 aspectos de la salvación de Dios. Como capítulo 12 nos enseña, para salvarse la vida del juicio de Dios, hace falta poner la sangre, ¿no? Eso todo ya hemos aprendido, ¿no?
Y el segundo, eso, la división del mar rojo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retrase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Sí? Sí, para entrar la tierra de Canaán, ¿no? Ellos sí o sí tenían que cruzar mar rojo, ¿no? Pero sí, delante de ellos hay mar grande. Y detrás de ellos, ¿sí? Los ejercicios egipcios los persiguieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, en aquel momento, sí, clamó a Dios Moisés. Dios le enseñó, tú tienes que extender tu mano llevando la vara. Y Dios sopló el viento oriente casi toda la noche y se dividió este agua como muro derecho e izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces los israelitas cruzaron en seco. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? La división del mar indica, ¿sí?, como un obstáculo que impide acercamiento de las personas a Dios. ¿Sí? Cruzaron el mar rojo, eso como un símbolo de bautismo. Vamos a ver aquí, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está escrita un poco difícil de entender, ¿no? En Moisés fueron bautizados. ¿A qué se refiere esto? En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hemos escuchado la palabra de Jesús, ¿no? Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Por eso mucha gente piensa que el agua indica el bautismo, ¿no? Sí. El espíritu como unas señales de recibir el Espíritu Santo, hay que hablar lengua, hay que mostrar algunas señales, así piensa. Pero si nacer de nuevo del agua, del Espíritu, indica como este versículo. Fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube indica la gracia del Espíritu Santo, o sea, la guía del Espíritu Santo. Dios estaba guiando al pueblo de Israel con el poder del Espíritu Santo. Y en el mar, mar indica el juicio de Dios. Nacer de nuevo del agua, ¿sí? Nosotros podemos pensar que por la palabra, pero concretamente el juicio de Dios, ¿sí? Dios tiene que juzgar al pecado sí o sí. Por eso, ¿quién recibió este juicio? Jesús. Por eso, sí, aquí fueron bautizados, significa fueron juzgados, ¿sí?, de Dios en Moisés. En aquel momento, todos los israelitas hay que cruzar este mar para entrar a la tierra prometida. Si una persona, yo no quiero entrar a la tierra de Canaán, yo quiero quedarme en Egipto, no cruzo este mar, entonces ¿qué le pasa? ¿Sí? No puede ser libres. ¿Sí? Sigue siendo, ¿sí?, esclavo. Para ser libres hay que cruzar este mar rojo divididos. Ya luego, una vez se cruzó, ¿qué le pasó? Ya otra vez cubierto el mar. Entonces, ¿puede regresar otra vez a la tierra de Egipto? No. La situación, el estatua totalmente ha cambiado. Antes eran siervos, pero después de cruzar el mar rojo, ya ahora libres. Eso nos enseña. Éramos siervos del pecado antes de cruzar el mar rojo, pero ya ahora somos libres porque hemos cruzado el mar rojo. Como este versículo, Moisés fueron bautizados, ¿no? Para nosotros, como este versículo. Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizados significa participar en la muerte de Jesús y su resurrección. No tiene nada que ver con el bautismo del agua, ¿sí? Pero ¿de dónde sacaron esta idea? Una persona se bautiza con el agua, puede ser perdonado su pecado. ¿De dónde sacaron esta idea? No de la Biblia, de otra cosa. Por eso la Iglesia Católica, cuando nace un bebé, ¿qué hace? Se bautiza para quitar su pecado original. ¿De dónde sacaron esta cosa? No, sí. Bautizados en Cristo, como en Moisés, ¿no? Sí. Bautizado significa participar en la muerte de Jesús. Cuando creemos esta cosa, mi anterior persona también murió. Como aprendimos ayer, ¿no? El libro de Romanos 6, 7, así. Sí. Por eso Colosenses 2, 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? Una persona participa la muerte de Jesús, puede participar también la resurrección del Señor. Eso es el bautismo, ¿sí? Separados significa ya sepultados, ¿sí? Y luego pasaron este mar y llega la nueva tierra, eso significa resurrección. Por eso la división del mar loco nos enseña esta imagen, ¿sí? Y cuando murió Jesús en la cruz, ¿qué ocurrió? En el tabernáculo, el velo se rompió, ¿no? Este velo muy grueso, el ancho más o menos 15 centímetros. Por eso 2 vacas, aunque se tira, no se rompe. Por eso con la fuerza física no se puede romper este velo. Pero cuando Jesús murió, se rasgó este velo de arriba a abajo. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. También estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Sí. San Mateo capítulo 27. Versículo 51. Ya, leamos juntos. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí el velo del templo se rasgó en 2, ¿sí? Cuando murió Jesús. Este velo, el obstáculo, ¿sí? Impedimento de acercarse la gente a Dios. En el tabernáculo hay un lugar, se llama lugar santo y lugar santísimo. Se ha dividido por este velo. Solamente sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año con la sangre de animal puede entrar a este lugar de santísimo para expiar el pecado de toda la congregación. Si otra vez entra, muere. Otra persona entra, muere. Es prohibido. Con velo. Pero se rasgó. ¿A qué se le prestó? Se abrió. Entonces, cualquier persona puede entrar. No hay ninguna prohibición, ¿no? Sí. Como este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20. Hebreos 10, 19 y 20. Ya, leamos juntos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne. Él abrió el velo. Y ya, ¿para qué? Para que podamos entrar. En cualquier momento, en cualquier situación, no importa, ¿sí? Una persona quiere, puede, pero no quiere, no puede, ¿sí? Eso,
la vida cristiana también. ¿Sí? Una persona quiere acercarse más a Dios, puede, pero si no quiere, no puede. ¿No? ¿Sí? Él abrió el velo. ¿Qué significa velo? Su cuerpo. División del mar indica, ¿sí? Sí, el cuerpo de Jesús se rompió. ¿Sí? Por eso, ¿sí? El pueblo de Israel pudo entrar a la tierra prometida. Por eso nosotros podemos entrar a este lugar. ¿Sí? La Biblia no solo enseña una historia, sino una sombra de la salvación de Dios. ¿Sí? Por eso después de entender la salvación, cuando leemos la Biblia ya puede entender, por eso está escrita de esta manera. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Y la última cosa, sí, el libro de Números, capítulo 21, ya vamos a buscar. El libro de Números, capítulo 21. Aparte de esto, hay muchas cosas de verdad, ¿sí? Pero hoy no tenemos mucho tiempo para aprender toda, por eso yo voy a preparar alguna cosa. Números, capítulo 21. Del versículo 4 voy a leer. Números 21, del 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió muchos pueblos de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, vivía. Aquí está escrita una historia, ¿no? Sí. El pueblo de Israel caminaba por el desierto, ¿no? No había ninguna cosa buena, agua, ni pan, ¿no? Sí, por eso estaban muy fastidiados, ¿no? Por eso se queja ¿con quién? Con Moisés, con Jehová, por el camino. ¿Sí? Eso puede pasar nuestra vida también. De hecho, la vida de un cristiano no tan buena, de verdad. Llena de serpiente, roca, sí, sedimiento y muchas cosas. ¿Por qué? Como la vida de desierto es una sombra de la vida de fe en nuestro mundo. ¿Sí? Por eso podemos quejarnos contra Dios. ¿Sí? Ellos, ¿qué dijo así? ¿No? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos no recuerdan nada de su antes, su pasado. Eran siervos, trabajaban duramente. Pero para ellos, ¿cuál es más importante? El presente ahora. ¿Sí? No recordaron el pasado. ¿Sí? Vamos a ver, Dios nos salvó. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Algo bueno. Pero la gente se queja. ¿Por qué Dios me salvó? ¿No? Para que yo tenga esta aflicción, sentarme aquí domingo por la mañana, más de 1 hora escuchando la palabra, a mí no me gusta nada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué me salvó? Yo quiero volver otra vez. ¿Dónde? Egipto, o sea, el mundo. ¿Sí? Como los pueblos de Israel. ¿No? ¿Sí? Nosotros podemos quejarnos de verdad, pero hay que orar a Dios. ¿Sí? De hecho, la vida de un cristiano no tan bueno. ¿Sí? Algunos dicen que creen en Jesús, si llegará prosperidad, prosperidad. No hay prosperidad. ¿Sí? De verdad. ¿Sí?
Por eso Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Eso disciplina, castigo, ¿no? Sí. Sobre todo las personas que se quejaban contra Dios. Serpiente supo muy bien, ¿no? Tiene gran inteligencia. A esa persona se quejó contra Dios. Muerde. Esa no. Se pasa, ¿no? Sí. Y murió mucho pueblo de Israel. Muchos. No pocos, muchos. ¿Sí? Entre los salvos también. Muchos pueden quejarse contra Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Y versículo 8. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Muy curiosamente, ¿por qué Dios mandó a Moisés de esta cosa? Si Dios puede quitar serpiente sin hacer nada, ¿no? Con una palabra, ya quita serpiente y cura todo. Eso muy fácil. Pero ¿por qué Dios mandó a Moisés? Tú tienes que hacer una serpiente de bronce y poner encima de una asta, ¿no? Y cualquier persona mira esta serpiente, ya se sanará. Eso es el medio que Dios enseñó a Moisés, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Eso también una figura de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sí, Dios quiere darnos la salvación, pero hay una condición: hay que creer, hay que aceptar la palabra de Jehová Dios. Por eso Dios quiere ver esta cosa. Por eso mandó a Moisés, ¿no? Sí. Aquí Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entre el pueblo de Israel había dos grupos: los que creyeron la palabra de Moisés y miraron esta serpiente. Algunos escucharon la palabra de Moisés, pero no lo creyeron, no miraban a la serpiente, ¿no? Sí, entonces su destino se ha dividido. Sí. A mí personalmente yo pienso que Dios inmediatamente puede quitar esa serpiente y me sana, ¿no? ¿Sí? Eso es muy fácil. ¿Por qué tú tengo que mirar a serpiente de bronce? Yo no quiero ver esta serpiente, ¿no? Me da asco. Entonces, ¿qué le pasa? Sí, muere, ¿no? Pero una persona creyendo esta palabra mira serpiente, entonces puede ser sanada. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Eso indica nuestro Señor Jesucristo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Nuevo Testamento nos revela más detalle sobre este asunto. Juan 3:14. Ya vamos a buscar mejor. Sí, deja, aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce, eso, una figura de cruz de Jesús. ¿Sí? Así como Moisés levantó serpiente, yo también tiene que levantarme. ¿Sí? ¿Vale? Entonces Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en la palabra de Dios, mira a la cruz con el corazón sincero, abierto a Jesús, puede tener la vida eterna. Por eso está escrita como una sombra, ¿no? ¿Sí? La serpiente de bronce. ¿Sí? Una persona se sanó mirando el serpiente. ¿Qué va a hacer? Anuncia a sus vecinos, ¿no? Mira, yo fui mordido, ¿sí? Por ese serpiente, estaba muriendo, pero de repente yo miré esa serpiente, ¿no? Y me sané. Todos vosotros tenéis que mirar esta serpiente. Estaba a punto de morir, no tenía fuerza, ¿sí o no? ¿Sí? Con mucha fiebre y no tiene mucha fuerza, pero para mirar serpiente, eso, ¿sí? Mirando, no tan difícil, ¿no? ¿Sí? Una asta
¿sí? Encima, en centro de la congregación, ¿no? Será muy alta. Si pequeña, entonces no se puede ver tan fácilmente, ¿no? Pues hay que subir más. Hay que poner una asta muy alta para que la gente pueda ver de todos lugares. ¿Sí? Por eso el Evangelio se predicó para toda parte del mundo, para que cualquier persona puede escuchar y mirar a Jesús. Ya somos sanados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar a los vecinos, a nuestros seres queridos. Mira, 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 vosotros en un poco tiempo vais a morir. Entonces tenéis que mirar a Jesucristo, la cruz, ¿no? ¿Sí? Eso la enseñanza, como una sombra de Jesucristo. ¿Sí? Pero muy lamentablemente, el pueblo de Israel guardó este serpiente de bronce como ídolo. ¿Sí? Hoy en día los cristianos también, ¿no? Llevando la cruz, tocando la cruz, ¿no? Esta cruz me salvará, ¿no? ¿Sí? Eso como un ídolo. ¿Dónde hay poder? ¿El serpiente mismo o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Dónde está el poder de la salvación? ¿La cruz como imagen o la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿no? Cuando vemos la película como un vampiro, ¿no? Para expulsar a este vampiro que siempre pone cruz, ¿no? Sí. Así como piensa que cruz tiene poder. Sí. No, no, no. No tiene ningún poder la cruz, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Ya vamos a buscar Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes. Capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Versículo 3 y 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Pueden entender, ¿no? Sí, desde este momento, pasando ¿cuántos años? Sí, más de, no sé, casi 1000 años más o menos, ¿no? Sí. Ellos adoraban este serpiente como ídolo, ¿no? Sí. Hoy en día pasa lo mismo, los creyentes adoran las imágenes, ¿sí? Aquí quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Cuando tiene enfermedad, antes de serpiente, ¿no? Dando ofrenda. Si me sana, por favor, me sana, por favor. No creyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Nunca conocieron. ¿Sí? Si una persona no conoce la palabra de Dios, puede equivocarse en la misma cosa. ¿Sí? Por eso está escrita esta cosa, la Biblia, ¿no? ¿Sí? Levantamiento de este serpiente de bronce nos enseña la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Cuando tenemos alguna queja en mi vida, hay que mirar a Jesús. Cuando me llega una maldición, como un castigo, hay que mirar a Jesús. Entonces el Señor me sana. ¿Sí? Eso es la enseñanza de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido, ¿sí?, algunas sombras de la figura de la salvación de Jesús, ¿no? ¿Sí? Túnica de piel, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Para vestirnos con la ropa de salvación hace falta el derramamiento de la sangre. Para ofrendar a Dios hace falta tener la fe correcta, confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que seamos pasados del juicio de Dios, hay que poner la sangre de Jesucristo encima de la puerta de
nuestro corazón. Y hay que cruzar Mar Rojo, ¿no? Sí, para entrar, para acercarme más a Dios. Dios ya abrió con el cuerpo de Jesús. Y serpiente, ¿sí? Hay que mirarlo, ¿sí? Con la mirada de la fe. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso la salvación, así es, ¿sí? Muy segura, ¿sí? Por eso la Biblia nos enseña, ¿sí? Pero sin leer la Biblia, ¿no? Sin conocer, ¿sí? Pueden adorar las otras cosas, ídolos, imágenes, para ser benditos, ¿no? Eso no nos da la bendición. Nos da la bendición la palabra de Dios. Entonces seguiremos aprendiendo, ¿vale? Entonces terminamos la palabra de hoy hasta aquí y con la oración voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido algunas imágenes, algunas sombras del plan de la salvación de nuestro Dios. Para mostrar la gracia, la bendición verdadera, desde el principio nos has mostrado estas imágenes, estas historias, para que podamos entender bien tu gran salvación por medio de estas cosas. Nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Pues ayúdanos para que podamos acercarnos más a Dios, a tu palabra, leyendo tu palabra cada día, cada momento. Sin conocer tu palabra, nosotros podemos equivocarnos de hacer muchas cosas. También podemos ser engañados. Por eso nosotros queremos saber más tu santa voluntad, conocer más tu palabra. Por eso ayúdanos y revélanos con el poder del Espíritu Santo para que podamos entender bien, comprender bien tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para cumplirla en nuestra vida. Si hay alguien que todavía no han entendido bien la salvación, entonces darle más oportunidad para que puedan entender bien tu evangelio, tu salvación. Y también queremos evangelizar a muchas personas a quienes amamos para que ellos puedan recibir la salvación. Por eso nosotros queremos ser utilizados por ti, Señor, siempre estando con nosotros. Concédenos y corrígenos lo que necesitamos para esta obra. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.